Hoy les traigo un video que tenía ganas de hacer desde hace rato. A mí me encantan las sopas y hoy, este día que grabo este video, es domingo. Así que es día de sopas. Y créanme que yo sí sé de buenas sopas. Así que te traigo una recomendación que está formidable. Y es aquí en El Roble. El Roble es un restaurante que está cerca del área de Veracruz, carretera Masaya. Es un lugar tranquilo, bastante espacioso y la sopa, ni quiera Dios, la sopa está brutal, está caballada. La vez pasada vine el fin de semana pasado y cuando vine eran como las 2 de la tarde y ya se había acabado la sopa, voló. Entonces por eso venimos ahora temprano, más o menos ahorita son como las 12 o van a ser las 12 un poco antes y nos permitieron entrar para esperar acá a que abran. Parece que abren como a las 12 o 12 y media, no sé. Pero me permitieron poder entrar y poder venir a mostrarla. Entonces este lugar es, créanme que por mucho, muy buena sopa, la mejor sopa que he probado en esta área y yo sí sé de sopa. Hay otros lugares donde también venden sopa que estará muy buena, pero esta yo se las recomiendo, está muy bueno y también es tranquilo. Es un bar restaurante, pero principalmente pues yo lo diría más restaurante que bar. No es un bar así como que la gente viene y se pone ebria a tomar nada. Aquí la gente viene, come, se puede tomar una o dos cervecitas y luego se van. Entonces el lugar está muy bonito, está muy fresco. Ven que es así como un ambiente típico y la comida muy buena. A mí es el que me encanta la sopa. A Angie no le gusta tanto la sopa y ella generalmente pide unas costillas de cerdo. Cuando yo las he pedido, las costillas son suavecitas, pero suavecitas como si fuese horneada. Está muy rica la comida acá y los precios son bastante accesibles. Nada acá de precios exorbitantes que se te vaya a gastar demasiado dinero. No, o sea, son precios estándar bastante buenos. Y la sopa, por Dios, ojalá y haya sopa. Yo sé que todos los domingos hacen, hoy es domingo y vengo aquí con el interés de tomarme una sopa bien caliente. No, yo ya quiero pedir una sopa, pero mira, quiero una sopa caliente, que esté caliente. A mí me gusta la sopa caliente. La sopa es de costilla alta y te dan carne. Ahí la vas a ver que está muy buena. Así que no te perdas el video porque va a estar muy bonito. Esto es lo que se va a beber la baby, ¿ves? Ese es una limonada con hierbabuena que es muy refrescante para el calor que hace aquí en Nicaragua, que es horroroso el calor. Y entonces si te tomas una limonada con hierbabuena, es muy refrescante. Ahora la baby se va a beber su limonada con hierbabuena. Pedí que si me daban el favor de pasar a la cocina para ver la porra en la que hacen la sopa, porque van a ver la cantidad de sopa que te dan en una taza. Y he estado acá y he visto cómo la gente pide y pide taza de sopa. Entonces yo me pregunto, ¿qué tamaño será la porra, el chuncho donde hacen esa sopa? Debe ser grandísima. Y entonces le dije a uno de los muchachos que si me daba permiso de ir a pasar y poder ver y grabar eso. Me dijo que no se podía, que había como 9 mujeres que estaban haciendo y que ese era un solo alboroto y que al final no se podía. Pero claro, yo le dije que era para el canal, para este canal que al menos en este momento se llama De Todo Menos Serio, porque publico de diferentes cosas, nada cosas serias. No sé si en un futuro se va a llamar diferente, yo no sé. Gracias, póngale. Gracias. A la orden, provecho. Me regala chile, por favor. Miren la poderosa, Hola, quiere Yumi. Hola, señor Porter. Hola, Ryder. Gracias por ahí venir. después le meto la voz, ¿no? Estos conejos son muy rápidos. Wow. Cada una sala alrededor para saber cuántos túneles y cuántos conejitos hay. Es que a vos no te gusta tanto la sopa. Mira. Tiene ayotito, Tiene repollito, ayotón. No hay ayotón. Tiene. Pero los conejos los huevunadudos. Ya sé. Quequique. Mira qué rico el quequique. Y cómo está echando la sopa, como sirve. Y mira el gran pedazo de carne.
Sky, ¿puedes traerlos hasta aquí? Pedazos de carne, esto no está echado, un gran pedazo. Gracias, cachorros. ¡Dame fuera! Mira, qué clase tasajo de carne, de costilla, de esta sí es sopa, esta sí es sopa. Algo grande. También tiene su chilotito, chilote, y tiene el ojo. Aquí por favor. Pelotazo, está caliente como me gusta y te sirven un chilito, mira un chilito que está bien bueno, quiero ver que se mira bien ahí el chilito y también te sirven un chilito así, también con arroz y la tortilla, o sea, muy parejo, no falta el queso. Estoy comiendo este pedo, quería algo. Sacarle un pedacito de le eché chile Mira cómo se corta con la cuchara, mira. ya, solo un pedacito. Quería un poquito de arroz. Vinieron a preguntar si todo estaba bien con la orden. Yo no sé si es por lo que estoy grabando, pero generalmente sí son bien atentos. Tengo que decir eso, sí son bien atentos, sí son muy amables la gente. Y también te mantienen todo limpio, siempre están limpiando todo. Una cosa así, si vos ves acá, venís acá, el ambiente es campestre, corre bastante viento, hay bastante plantas, pero también tenemos el otro problema, que a veces cuando se levanta el zancudero, también puede haber zancudos, porque nosotros la verdad es que somos clientes frecuentes de aquí, pero esto sí, ellos te dan repelentes para ahuyentar los zancudos. En esas ocasiones, en este momento que estamos acá, no se sienten zancudos, pero ya ha pasado y ellos nos han dado repelentes. Podría la sopa, fíjate, ya estoy pidiendo cacao, pero me la voy a acabar. Al final la voy a pagar, entonces me la voy a acabar, no creo que se va a quedar. Me la voy a zampar, estoy agarrando ahí mi aire para que se acomode y luego me la bebo. Pero es que está buenísima esa sopa, buenísima, buenísima. Hasta me da cosa sacar este video y que después la gente venga, un pencazo de gente aquí a comprar y que después yo no me pueda tirar mi sopa los domingos tranquilo. Pero no, es que vale la pena decirle y hacerle ver a ustedes, a toda la audiencia del canal, de que aquí si quieren sopa buena es aquí, en el Roble de Veracruz. Está ahí en la mera pasada central del Palín, como unas 3 cuadras más o menos para adelante. Ya me imagino la gente que está viendo el canal fuera del país, no se deben estar saboreando esta sopón, no se puede caballar. Pero la sopa sí la pueden hacer en otros lados. Cuando yo estaba en México yo hacía sopa y me quedaba buena. Y también estuve en Estados Unidos cuando fui a pasear a las casas de mis primos y también le hice una sopa y quedó buena la sopa. Así que la sopa no es tanto problema para hacerlo donde uno esté. Mira la carne, caballada. Mira, ve, así es que se acaba la sopa, se le pone así de lado y se ve. Pum, se acabó. Mira que había un limón, ¿ves? Lo dejé. Sí, no, es que no le hace falta, la verdad. La sopa estaba muy buena, sabe rico, así. No hizo falta para mi gusto. Está poderosa la sopa, la verdad. Mi comida preferida de sopa es lo que me ponga. Pero una de las que más me gusta son las sopas de frijoles recién cocidos, así con cebollita, limón, chile. Poderoso, solo eso. Frijoles recién cocidos, un poquito de arroz, cebollita, chile. Hay huevo cocido, me gusta con huevo cocido. La prefiero con tortilla y no con guineo, pero bueno, aunque no haya guineo ni tortilla. Una sopa de frijoles recién cocidos, por favor. Prefiero comer eso que ir a comer a cualquier lado. Cuando cocen frijoles en la casa, saben de que yo llego a almorzar porque me encanta a mí mis frijoles recién cociditos. Así como te digo, con arroz, un poquito de arroz, cebolla, limón y chile. Yo tengo unos palos de chile cabra sembrados en la casa. Entonces gracias a Dios pues no me ha fallado, no me falla, y los sembré porque estaban caros los chiles cabros, te daban 20 pesos, 3 chilitos cabros así todo feo. Pero ahora ya tengo yo mis palos ahí sembrados y también estoy sembrando chiltoma y voy a sembrar tomate también.
para poder ahí tener mis tomates, mis chiltomas y lo que pueda, porque no me puede. Pues. Otra de las cosas que estoy haciendo es aguacate y quiero injertar los aguacates. Estoy haciendo los injertos de aguacate. Ya lo he intentado como en 2 ocasiones y se me ha muerto, pero ahora estoy viendo eso, algunos consejos que habla sobre la luna, sobre cuándo van a injertarse, ¿no? Y cómo los cuidados que tiene que tenerse uno para cuando va a injertar el aguacate, y probablemente te grabe un video sobre eso. Ya más no le puede sacar. Bueno, dicen que se lleva el plato porque ya más no me le puedo sacar, dice que hasta ahí se acabó. Me gustaría poder decir que me voy a ir a dormir a la casa un rato, pero no. Tengo que ir a Walmart a comprar los pampers a la Aitana y las cosas que hacen falta en la casa, así que no puedo decir que me voy a acostar sabrosito ahorita que llegue. Vamos a pasar por una lista de las cosas que hacen falta y nos vamos a mover. Ahora, yo sé que a los seguidores del canal les encanta ver a la baby. Esta es la baby. La mamá dijo que ya no quería que la volviera a poner porque dice que siempre la grabo cuando ella está comiendo, que sale fea, así que no la pongo. Pero mi baby no me dice nada, mi baby siempre me sigue la vara, ¿ves? Se pone a reír y les manda saludos y un besito a todos. Besos, Aitana, besos. Mira, y le cuento una anécdota. Un día de esto, no hace mucho, estuvimos en participación en el Congreso de Medicina Interna y me encuentro una doctora y me dice: hola doctor, ¿cómo está? Y yo: hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y me dice: quería decirle que soy seguidora. Y yo, o sea, yo creo que me va a decir: yo lo sigo a usted. Y me sale: yo soy seguidora de la Aitana, no me pierdo los videos de la Aitana. ¿Van a creer ustedes? Yo pensaba que iba a decir que es seguidora de nosotros, una doctora, y no es seguidora de los videos de la Aitana. Así que ahí sale la Aitana como hashtag Aitana Montserrat. Yo voy a poner el hashtag aquí abajo y también voy a poner la dirección del lugar y cómo llegar para que vengan. Y ya les dije que si ustedes me pueden recomendar algunos otros lugares donde vendan un sopones bueno o cualquier tipo de comida que valga la pena recalcar y hacer que sea conocido, ¿no? Me avisan para tal vez así ir y dar mi reseña, a ver qué pienso del lugar. Venga, lleve. El primer video que salió de la Aitana fue uno de la pitaya. Estaba chiquita. Estaba chiquita mi bebé. Mi bebé estaba chiquita. Vete, baby. Mírame, baby. Ahí está en el video, ¿eh? Bueno, pues, y ahí viene mi cuenta. Para que después no digan que alguien me está pagando, que me está patrocinando. Aquí está mi cuenta, ¿ves? Esto es de verdad. Entonces vamos a ver, porque yo sé que siempre quieren saber eso. Entonces, la sopa vale 300 pesos, pero lo vale, la sopa está muy buena. Y la costilla de cerdo frito pues vale 355, más la bebida y otra sopa pues que pedí para llevar para mi mamá. Pero si ustedes quieren saber cuánto vale la sopa vale 300 pesos, pero te lo aseguro, ya lo viste en el video que los vale. Entonces el total me salió 1406 córdobas, pero claro, pues como te digo, está la costilla de cerdo 355, el empaque que te lo cobran en 20 pesos, la limonada con hierbabuena fueron 280, dos sopas, una para llevar para mi mamá y una que me acabo de comer 600, y pues había pedido 2 cervezas 124, dividirlo entre 2 sale como a 62 pesos cada cerveza. Entonces un total al final ya con la propina incluido 1406.90. Eso fue lo que yo gasté ahora, pero en conclusión la sopa vale 300 pesos porque este video es sobre la sopa, papá. La sopa está buenísima. Del 1 al 10, ¿cuánto le da a este lugar? La costilla es un 10. La costilla es un 10, la sopa yo le doy un 10, un 9, por ahí pues, para no darle el 10. Porque uno nunca sabe, pero el lugar está bueno, ¿verdad? Del 1 al 10 un 9, ¿te parece bien? ¿Ah? Un 9 en general. Yo le doy 10, si no fuera por los mosquitos. Eso es el problema, los mosquitos. Pero también tiene sus pros y sus contras, que sea abierto, pues también entra más aire, aunque sí hay veces hay mosquitos. Pero en total un 9, pues, de 10, 9. Eso sería, de 10, 9. ¿Sabes qué sí creo que le falta? Aquí está. Le falta un área como para que jueguen los niños.
Eso creo que sí le hace falta como que tiene otros lugares así, lugares para que los niños anden jugando y anden ahí de un lado para otro, esos chinitos y esas cositas, creo que le da un plus a los lugares y que le haría falta aquí. Para que lo piensen, pues le digo, para los dueños que lo piensen, poner ahí un área como de columpios para que los niños jueguen y uno pueda distraerse un poquito más. Así que lo recomiendo mucho. Hasta luego, hasta aquí vamos a dejar el video.